Hola, bienvenidos a esta ponencia en el tercer Congreso Internacional de Políticas Públicas en Defensa de la Inclusión, la Diversidad y el Género. En esta ocasión vamos a platicar sobre la aproximación de las políticas públicas mexicanas ante la nueva realidad de la migración regional. Comencemos. A manera de contexto hay que recordar que la migración es un fenómeno inherente a todas las personas desde que aparecimos en la faz de la Tierra. Hay distintos motivos principales para la migración, entre los que se encuentran la búsqueda de mejores o nuevas oportunidades de vida, la mala situación económica, la inseguridad y la violencia, así como situaciones políticas. En América Latina, la tendencia predominante es la migración hacia el norte. El marco normativo aplicable en México respecto a la migración, sin duda, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como norma suprema, y fue reformada en 2011 para incorporar los derechos humanos como máxima imprescindible en todas las políticas. Esta norma señala expresamente que toda persona tiene derecho a entrar, viajar y salir de la República Mexicana, salvo las limitaciones que impongan las leyes sobre migración. En particular, hay dos ordenamientos jurídicos aplicables a la migración que debemos destacar o señalar: la Ley de Migración con sus principios y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que se suscribió en diciembre del 2018 en Marrakech, Marruecos. Por eso se conoce como el Pacto de Marrakech. Los principios y los objetivos de uno y de otro son coincidentes. Dentro de los principios destacamos los derechos humanos, la movilidad internacional, la responsabilidad compartida, la hospitalidad y solidaridad, la complementariedad de los mercados laborales regionales, la unidad familiar e interés de los niños, niñas y adolescentes migrantes acompañados y no acompañados, la integración social y cultural, así como la facilitación del retorno y la reinserción de los migrantes. Respecto a los objetivos, el pacto plantea 23 y destacan atender los factores que generan la migración, la contratación equitativa y servicios básicos, reducir las vulnerabilidades de la migración, que la detención de los migrantes se utilice únicamente como último recurso del Estado, fortalecer la cooperación internacional y contribuir a la inclusión y cohesión social, así como el regreso y la readmisión segura y digna de las personas migrantes. Tanto la Ley de Migración como este Pacto Mundial plantea principios y objetivos coincidentes. Ahora bien, la migración en México hay que describirla de la siguiente manera. México se ubica en el principal corredor migratorio en la región de América Latina y el Caribe. Solo en 2019, 25 millones de migrantes emprendieron su camino a Estados Unidos. México está en las 4 dimensiones de la migración. Es un país de origen, tránsito, destino y retorno de las personas migrantes. Así, en 2019, México fue el segundo país del mundo que más personas migrantes generó, solo superado por la India. De manera que el corredor México y Estados Unidos es el más grande entre todos los países del mundo. ¿Cómo son los flujos migratorios en México? Tanto los migrantes que llegan de Centroamérica o de los países caribeños, así como los migrantes que surgen del mismo país de México, se aglutinan en dos corredores principales. El corredor del Golfo, que tenemos en verde, es el camino más corto de la frontera sur a la frontera norte de México y es la ruta más cercana a ciudades como Chicago y Nueva York. En ese corredor operan ferrocarriles como La Bestia, que fueron utilizados por los migrantes para subirse a su techo y ahorrarse ese trayecto que normalmente lo hacían caminando, lo hacen estos ferrocarriles con los riesgos que conlleva. Además, en ese corredor del Golfo existe la presencia de grupos delictivos como pandillas o cárteles de la droga, como pueden ser el cártel del Golfo y el cártel de los Zetas. Respecto al corredor del Pacífico que tenemos en azul, si bien es el camino más largo, es una ruta más cercana a ciudades como Los Ángeles, pero además es una ruta que brinda mayor seguridad a las personas migrantes ante la ausencia de grupos delictivos que atenten contra ellos. Durante toda la ruta, los migrantes han sido víctimas de robos, abuso de autoridad, extorsión, violaciones sexuales, trata y tráfico de personas, así como la delincuencia organizada que los ha obligado a formar parte de sus filas. Los datos demuestran que el 99% de las denuncias de los delitos contra migrantes en México quedan en la impunidad. En las imágenes de abajo vemos riesgos adicionales como la utilización del ferrocarril denominado La Bestia, que en más de una ocasión se ha descarrilado y ha ocasionado la muerte de varios de estas personas migrantes. Si bien México ha sido un país abierto a la migración e implementado distintos programas a lo largo de su historia, queremos destacar 3 en esta ocasión. El Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migrantes Mexicanos en Estados Unidos, creado en 2005, que otorga un apoyo económico que supera los 38,000 pesos, está enfocado en los trabajadores migrantes mexicanos que cruzaron Estados Unidos en el marco del programa Bracero. Sin embargo, este programa ha sido insuficiente. Este fondo carece de los recursos necesarios para hacer frente a sus obligaciones y deja fuera a los migrantes que han retornado en años recientes a México.
Por otra parte, el programa de protección al migrante de Grupos Beta, muy conocido entre la comunidad migrante, está integrado por sociedad civil y servidores públicos y están dedicados a la protección y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, especializados ya en brindarles orientación, rescate y primeros auxilios. Además, destaca el programa Somos Mexicanos, que inició en 2014 y que está enfocado en la atención de personas migrantes en retorno. Los beneficia con acceso a documentos oficiales, capacitación, reinserción en el mercado laboral, entre otros aspectos. Adicionalmente, la política migratoria ha sido amistosa y abierta con la región de Centroamérica. Desde 2012 se han entregado más de 500,000 de tarjetas de visitante regional de forma gratuita, y de 2012 también se han entregado más de 80,000 tarjetas de visitante trabajador fronterizo a ciudadanos de Guatemala, Belice y recientemente Honduras, El Salvador e incluso Nicaragua. En materia de cooperación para el desarrollo, México ha procurado ayudar a las naciones vecinas en la atención de las causas que generan la migración. Así, se ha consolidado la interconexión energética con Centroamérica a través del CIEPAC, se ha apoyado a las naciones caribeñas a través de la Plataforma de Información Territorial del Gran Caribe para la prevención de los desastres naturales, y se ha apoyado la construcción militar de un hospital en Managua, Nicaragua. Así, en 2014, se creó la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, aparejado la Estrategia para la Frontera Sur, que tenía como objetivo vigilar de mejor manera la Frontera Sur, restringir el cruce ilegal y generar una migración controlada, segura y respetuosa de los derechos humanos. Esta estrategia ha sido cuestionada por algunos, reprochada por otros y apoyada por unos más. Hay agentes externos que han afectado la política migratoria de México. En específico, en 2016, durante su campaña, y de 2017, durante el inicio de su administración como presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha puesto presión al tema migratorio en México. Desde la construcción de un muro entre la frontera de México y Estados Unidos, hasta la amenaza de deportaciones masivas anunciadas por el mismo presidente. Esto ha generado nuevas características también en migrantes que han buscado llegar a Estados Unidos para alcanzar su sueño americano y que ante los riesgos que ven en el tránsito por países centroamericanos y México, han decidido pasar de hacerlo solos en grupos pequeños a grupos numerosos de miles de personas que denominan caravanas migrantes. Ante una propuesta de puertas abiertas en México, esta imagen es impresionante de cómo el puente migratorio se llena de personas y generó la incapacidad de la autoridad que se vio rebasada por esta realidad. Caravanas de Guatemala, Honduras, El Salvador llegaron por miles y superaron toda capacidad del Estado para poderlos procesar y darles un tránsito ordenado y seguro por México. De nuevo, los agentes externos se hicieron presentes y el gobierno de Donald Trump presionó a México para que detuviera en su frontera sur a estos migrantes y amenazó con hacer más detenciones de migrantes en su territorio. El gobierno mexicano cedió ante estas presiones y desplegó la Guardia Nacional, este grupo policíaco que ha contenido y en algunos casos reprimido a los migrantes en la frontera sur. Quedan grandes pendientes en materia migratoria. El objetivo debe ser construir una política migratoria colocando a la persona en el centro de esta y respetando en todo momento sus derechos humanos. Se requiere una ley general para la atención de las personas migrantes, que replantee el modelo de la política migratoria y distribuya las facultades entre el gobierno federal, los estatales y los municipales. Este modelo mixto, en donde el gobierno federal mantendrá sus facultades de control de la migración, distribuyendo a los gobiernos locales y municipales las atribuciones y obligaciones de garantizar la reinserción de los mexicanos que regresan, de garantizar la seguridad de las personas migrantes en tránsito, entre otros aspectos de la migración. Se requiere garantizar una migración ordenada, segura y respetuosa de los derechos humanos. En materia programática, se requiere la construcción de una agenda para llevar a cabo acciones eficaces y coordinadas que garanticen la seguridad de los migrantes y los derechos humanos de ellos mismos. Se deberá revisar los procesos e incorporar las tecnologías de la información para volverlos más eficientes ante los nuevos retos que representan las caravanas migrantes. Se requiere contemplar programas laborales adicionales a las tarjetas de trabajador fronterizo, así como programas de capacitación de mano de obra de las personas migrantes, a efecto de detonar la industria mexicana a través de la incorporación de las personas migrantes, por ejemplo, en la maquiladora mexicana. Se requieren también campañas de socialización y sensibilización que eliminen las barreras sociales para la integración de los migrantes y erradiquen esos tabús y esa discriminación que todavía existe en partes de la sociedad mexicana. Por último, es necesario atender también la reintegración de las personas migrantes que regresan a México. Es un tema que se ha avanzado, pero que requiere la consolidación y el fortalecimiento. Muchas gracias por su tiempo y su atención a esta exposición. Yo soy César Damián. Profundicemos este tema y la discusión a través de mis redes sociales y podrá profundizar más en el texto que la coordinación de este congreso a través de la Universidad de Salamanca pondrá a disposición. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.